Inician debate de proyecto interpretativo sobre objeción de conciencia ante requerimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Diputadas solicitan crear comisión permanente de infancia. Analizan caso de la operación Alfa Carbón con familiares de los afectados. Ejecutivo expone políticas de infancia ante la Comisión de Desarrollo Social. Estudiantes y representantes de los tres poderes del Estado se reunieron este lunes. Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar los hechos noticiosos más importantes ocurridos en la Cámara de Diputados. Partimos contándoles que la Comisión de Salud inició el debate del proyecto interpretativo sobre objeción de conciencia ante requerimiento de interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa busca zanjar y restituir el sentido del proyecto sobre interrupción del embarazo bajo 3 causales. Más detalles en la siguiente nota. Tal como fuera anunciado luego de la interpelación al ministro Emilio Santelices, la Comisión de Salud comenzó el análisis del proyecto que apunta a fijar de manera auténtica el sentido y alcance del artículo 119 ter en materia de objeción de conciencia de las instituciones o establecimientos de salud, sean públicos o privados, conforme a la controversia que se planteó luego que se emitiera un protocolo a favor de la objeción de conciencia. En su idea central, el proyecto expone que cuando estos convenios de prestaciones médicas se celebren, en especial referido a materias gineco-obstétrica, se entienden incorporados al Sistema Nacional de Servicios de Salud, cuyo mandato supone el cumplimiento de las políticas públicas de protección de prestaciones de salud en la materia y asegurar el cumplimiento de los fines de servicialidad del Estado con eficiencia y eficacia en la satisfacción de las necesidades públicas. Razonar de otro modo, argumenta el texto legal, sería legitimar una falta de servicio. En la sesión estuvo presente el abogado profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero, quien expuso que los protocolos médicos deben ser entendidos desde la perspectiva del derecho de la persona a la cual tiene derecho la prestación médica. La regulación establecida por la ley tiene por finalidad dar continuidad a la prestación médica. En otros términos, el protocolo no tiene por propósito garantizar los derechos de aquellos que son objetores de conciencia, sino que por el contrario, reconociendo que estos objetores de conciencia tienen un derecho, el protocolo debe garantizar que producto del ejercicio de ese derecho no se vea afectada la prestación a la cual tiene derecho el paciente. En el caso del Estado, todavía esta situación es un poco más compleja porque, atendido ello, lo que debe garantizar, en resumen, es la adecuada y continua prestación de la misma. Y es que la modificación al protocolo está abriendo una brecha para permitir juicios contra el Estado, aseguró el diputado Ricardo Celis. Está abriendo una tremenda brecha, un tremendo forado para permitir juicios contra el Estado, particularmente de mujeres que estén en ISAPRE, que tengan planes cerrados y que no tengan dónde resolver su tema de salud, su tema de salud reproductiva. Así es que yo creo que ahí hay un tema que es particularmente relevante y la responsabilidad de tener juicios contra el Estado en esta materia va a tener nombre y apellido, se va a llamar Emilio Santelices. Por su parte, la diputada Claudia Mix considera que se debe avanzar y asegurar la atención, ya que muchas veces los objetores de conciencia están en el ámbito privado y en los hospitales regionales. Porque nosotros vemos que la posibilidad de que exista y que se le dé toda la amplitud a las instituciones de declararse objetoras de conciencia hoy día nos dejan sin herramientas para asegurar la atención, por ejemplo, en sectores o en regiones donde los médicos se repiten en los hospitales como también en las clínicas privadas, porque acá hay mucha más diversidad de ofertas, pero en las regiones eso no sucede. El médico que atiende en el hospital regional también atiende en la clínica privada, por tanto se encuentran con estos objetores en ambos espacios, en ambos servicios. Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Jorge Durán señaló que la modificación al protocolo es un error y llamó al gobierno a realizar un análisis. Que la modificación del protocolo ha sido un error. Creo que el presidente Piñera y el ministro quieren hacer un muy buen trabajo en salud, pero a veces es recomendable reconocer los errores. Invito al gobierno a analizar la modificación del protocolo, porque es algo que no le hace bien al país y es algo que podría sentar muchos precedentes, no solo en la salud, sino que se podría ampliar a otros organismos del Estado.
El proyecto indica que se debe fijar el alcance relativo a que la manifestación de la objeción de conciencia institucional conste por escrito por quienes cuenten con facultad suficiente para el ejercicio del derecho tratándose de personas jurídicas. Un grupo de parlamentarias solicitó crear la Comisión Permanente de Infancia. El objetivo de las diputadas Maricela Santibáñez, Cristina Girardi y Pamela Giles es separar las temáticas relacionadas a la infancia de la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Pasar de la protesta a la propuesta es el objetivo de la modificación reglamentaria que persigue crear la Comisión Permanente de Infancia. Como detallan las diputadas Maricela Santibáñez y Cristina Girardi, contar con una instancia dedicada exclusivamente a los temas de la infancia permitirá mejorar y profundizar el tratamiento de materias no resueltas como la deserción escolar y los abusos. El año 2017 hay una deserción de más de 37.000 niños en la educación pública y eso a todos nos preocupa muchísimo. Y por otro lado, más del 75% de los niños en nuestro país dicen haber sufrido algún tipo de violencia. Hay una protección respecto de la mujer con Ni Una Menos y con todas estas cosas donde se van contando cada uno de los femicidios. Nuestros niños merecen la misma preocupación y merecen que los diputados nos pongamos en una comisión permanente y específica respecto de vuestra protección, ya sea por la deserción escolar, ya sea por la violencia que sufren, por los 12.000 niños abandonados en el Sename y todo lo que está pasando en el acontecer nacional y en la contingencia respecto de nuestros niños. Hoy día tenemos una subsecretaría de la infancia, ¿ya? Y el tema de la infancia ha sido efectivamente una prioridad hoy día y eso pasa por tener una comisión que trate los temas. Nosotros tenemos... No solo los niños están en la familia, los niños están en la escuela, ¿ya? Hay maltrato en el Sename, hay maltrato en la escuela. Chile se ha especializado en maltratar a los niños. Tenemos maltrato intrafamiliar, pero también institucional. Y yo creo que esos son los temas que tiene que abordar la Comisión de Infancia. La presidenta de la Comisión de Familia, Pamela Giles, junto con destacar la iniciativa presentada, resaltó que la infancia es un tema de interés nacional que requiere de un trabajo legislativo especializado que permita erradicar conductas como el maltrato infantil. No puede haber prescripción en delitos gravísimos como son la violación, el abuso sexual o cualquier tipo de delito sexual en que las víctimas son niños, no puede haberlo. Es decir, lo que se estaría haciendo simplemente es poner la legislación a la altura de los tiempos, ¿ya? No puede seguir existiendo maltrato infantil. Esta modificación al reglamento de la Cámara también fue respaldada por los diputados Andrea Parra, Carolina Marzán, Loreto Carvajal, Tucapel Jiménez y René Alinco. La Comisión de Derechos Humanos analizó el caso de la operación Alfa Carbón con familiares de los afectados. En la oportunidad, 2 hijas de las víctimas relataron los hechos relacionados con el caso acontecido en agosto de 1984. Entre el 23 y el 24 de agosto de 1984 se desarrolló la llamada Operación Alfa Carbón, donde un alto número de agentes de la entonces Central Nacional de Informaciones CNI, junto con efectivos de las Fuerzas Armadas y policiales, bajo el pretexto de terminar con células del MIR, arrestaron y dieron muerte a 7 personas en Concepción, Los Ángeles y Valdivia. Para hablar de los hechos y sobre las consecuencias del fallo, concurrió ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados un grupo de familiares de los ejecutados políticos. Ello en el contexto del fallo del caso emitido el pasado viernes 4 de mayo por el ministro de Visita Carlos Aldana, que pasó por condenar a 17 de los perpetradores de los hechos, entre ellos a Marcos Delprich y Álvaro Corbalán. La primera en intervenir fue Javier Herrera, quien relató en detalle los acontecimientos que terminaron con la vida de su padre, Nelson Herrera, y la de Luciano Aedo, Mario Lagos, Mario Mujica, Juan José Boncomt, Rogelio Tapia y Jaime Barrientos. Asimismo, relató los hitos de una larga lucha por hacer justicia, quedando en voz de Tamara Lagos, hija de Mario Lagos, describir las consecuencias del fallo y de formular los requerimientos a la comisión. Esta sentencia, insuficiente, ha demorado 34 años en llegar desde ocurridos los hechos. El ministro Aldana, que también visitamos en varias ocasiones, demoró 10 años en dictar su fallo, 2 años desde las acusaciones. Observamos con cansancio y frustración cómo nuestra presencia, la de los familiares, en la suma de procesos que se siguen, ha sido primordial para que estos avancen. En nuestro caso particular,
como ya decía Javiera, hemos tenido que aceptar que queden en la más absoluta impunidad al menos la mitad de los implicados en los crímenes de nuestros familiares. En las instancias que siguen, no podemos tolerar resultados desfavorables. Y con esto nos referimos particularmente a 4 situaciones en las que el fallo recientemente dictado erra. Tamara Lagos especificó que los puntos pasan por la ausencia de ejecutores condenados en el caso del asesinato de Mario Lagos en la Vega Monumental en Concepción, del que hubo cerca de 500 testigos. La inconsistencia es la condena a Luis Alberto Moraga respecto de otros casos en similitud de participación, la no aplicación de condena a quien fuera jefe de la CNI de Concepción, Jorge Mandiola, y el no reconocimiento de filiación de Tamara y Luciano Lagos respecto de su padre. Los legisladores empatizaron con la situación de los familiares y, como resaltó la presidenta de la comisión, diputada Carmen Hertz, en agradecer el esfuerzo por hacer justicia en este país. Ustedes están evidenciando con el testimonio, ¿no es cierto?, uno de los métodos de exterminio de la dictadura, que fueron los falsos enfrentamientos, en particular en los años 80, y que en el caso de la llamada Operación Alfa Carbón fue uno de los ejemplos más brutales en ese momento, de masacre de resistentes antidictatoriales por parte de la dictadura. Y efectivamente, la llamada clase política no ha asumido a cabalidad lo que debió siempre haber asumido. Este no es un problema de los familiares, no es un problema del mundo de los derechos humanos, es un problema de la sociedad chilena. Y efectivamente yo echo de menos, al igual que ustedes, el compromiso político, porque sí lo podemos hacer. Los diputados y los senadores y el Poder Legislativo, si bien no vamos a opinar sobre la sentencia en el caso concreto de la Operación Alfa Carbón, tenemos la obligación de impulsar una política que dé por terminado, en definitiva, el clima de impunidad que aquí se ha instalado. El diputado Miguel Crispi coincidió en destacar el papel de los familiares de los afectados y, al igual que otros legisladores, se manifestó interesado en ayudar en el reconocimiento filatorio de Tamara y Luciano Lagos. Y el esfuerzo también de los familiares detenidos desaparecidos es el esfuerzo de que esa historia esté viva para que no se repita. Es un doble esfuerzo de sentirse reconocido en justicia y contribuir para que esto no ocurra de nuevo. En eso yo solo puedo hacer como el compromiso de recabar como antecedentes, de poder hacer la técnica comparada legislativa para ver cómo es posible que no se reconozcan algunos hijos de detenidos desaparecidos y que eso lo reparemos, porque efectivamente hay un camino que es el que ven los tribunales, pero para eso nosotros estamos acá, sino para qué tener una comisión de derechos humanos. Justamente en línea con lo anterior, la Comisión acordó oficiar al Programa de Derechos Humanos dependiente del Ejecutivo para que se tomen medidas en el caso de los hijos de Mario Lagos. Además, se acordó oficiar a Televisión Nacional para que envíen antecedentes respecto de una grabación realizada por ellos en la fecha de los homicidios, con el detalle de quienes participaron y si continúan en operaciones en el canal estatal. En otras materias, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dio cuenta de la agenda de la cartera respecto de las políticas de infancia ante la Comisión de Desarrollo Social, sobre todo de cara a aliviar la problemática que viven los menores más carenciados. Con el objeto de conocer las políticas que impulsará el gobierno para proteger la infancia y perfeccionar el sistema de hogares de menores dependientes del Sename, la Comisión de Desarrollo Social recibió al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Tras la cita, legisladores de distintos sectores políticos plantearon los aspectos que consideran prioritarios. Para el diputado Álvaro Carter, si bien el foco está puesto en la reestructuración y división del actual Sename, resulta clave avanzar en materia de educación para los niños que hoy están en el organismo. Hay un punto que ayer le hicimos ver al ministro y lo tomó completamente, es que si no reformamos el sistema de educación, la forma como los colegios reciben las subvenciones, todo lo que se espera no va a funcionar. Sucede muchas veces de que se dice de que los colegios tienen que tomar a los niños y tienen que educarlos. Pero cuando los colegios no reciben los dineros, eso se vuelve totalmente complicado y casi imposible. Para el diputado Esteban Velázquez, otro aspecto a revelar es la mejora del sistema de adopciones y la posibilidad de establecer algún tipo de subsidio para las familias que se hacen cargo de los niños.
cómo las familias, aquellas familias entre comillas nobles y generosas, bien podrían a lo mejor atender, acoger y quizás adoptar a muchos de estos niños, que sean estas familias las que reciban esa subvención, que no se apueste solo a consultoras o a instituciones. A nosotros nos parece que también las familias que hoy día están ya sin niños, pero que están con competencias profesionales, con competencias técnicas, bien pueden hacerse cargo a los niños que están esperando que alguien les invite, y el Estado puede hacer esta invitación y además entregarle algún incentivo económico. En esa línea, el diputado Andrés Longton planteó también la necesidad de optimizar los diagnósticos y controles respecto de a quienes se les concede la tuición o el cuidado de los menores frente a la contingencia dada hoy con casos como el de la pequeña Ámbar. ¿Qué está pasando con los programas ambulatorios, con las familias de acogida? Y en ese sentido, nosotros le planteamos varias preguntas al ministro respecto a las evaluaciones que se están realizando en estos programas ambulatorios y de qué manera estos parejas psicosociales, que está integrada por psicólogos, por asistentes sociales, llevan a cabo estas evaluaciones para entregarle en definitiva la tuición de estos niños a estas familias. En tanto, la diputada Joana Pérez dijo que resulta clave también mejorar las condiciones laborales de quienes hoy se desempeñan en los hogares del Sename para el correcto funcionamiento de la nueva orgánica. Creemos que ahí sí es necesario poner el acento también en el capital humano que ha formado el Sename y que no estaba considerado. Yo se lo planteé al ministro y el ministro también dijo que es un tema a ver, porque por años hemos estigmatizado el Sename, pero también hay personas que se han capacitado, perfeccionado y por lo tanto también hay que recoger a las personas en un servicio. Y eso sí hay que analizarlo. Cabe agregar que la instancia, además, aprobó en general el proyecto que modifica la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad para exigir la mantención y actualización de mecanismos e infraestructura de uso público en favor de las personas con discapacidad. Estudiantes y representantes de los 3 poderes del Estado tuvieron encuentro hoy. El evento se realizó en el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional en Santiago y contó con la asistencia de los titulares de la Cámara de Diputados, del Senado, de la Corte Suprema y del Ministerio del Interior. Con una gran asistencia debutó el evento de diálogo con la ciudadanía en el Salón de Honor del Congreso Nacional sede Santiago. La actividad contó con la especial asistencia de los presidentes Maya Fernández de la Cámara de Diputados, Carlos Montes del Senado, Haroldo Brito de la Corte Suprema y el ministro del Interior Andrés Chadwick. En la oportunidad, los convocantes al encuentro respondieron una serie de inquietudes acerca de la labor que desarrolla cada uno de los poderes del Estado y deslizaron también detracciones al sistema. En ese contexto se pudo observar la crítica ciudadana hacia lo que consideran una clase política y un parlamento distante, tema que ha venido abordándose desde el Congreso Nacional por distintas vías, como por ejemplo la ampliación de las audiencias de organismos civiles ante las comisiones permanentes y por medio de transparentar e informar cada vez más sobre las actividades desarrolladas. Fue muy interesante, primero porque vinieron muchos colegios de Santiago, esto tenemos que replicarlo ojalá también en regiones. Partimos porque nosotros queremos un congreso a puertas abiertas y qué mejor que invitar a jóvenes, a estudiantes a una conversación. Se dice que a los jóvenes muchas veces no les interesan los temas políticos, opinar, y nos dimos cuenta hoy que tienen opinión, y opinión clara, con buenas preguntas, y además es bien interesante porque son colegios que muchas veces no tienen relación entre ellos y uno veía en las temáticas, se da cuenta que hay intereses comunes y temas comunes que salieron en la conversación. Preocupación por la educación, preocupación por la infancia y por tanto creo que lo que hemos hecho hoy es escuchar. El Congreso tiene que escuchar a la ciudadanía y tener este edificio con tanta historia republicana con puertas abiertas. Y escuchar también proposiciones. Las chiquillas nos decían, mira, la próxima vez ojalá no sea con preguntas, porque parece interrogatorio, que sea más un diálogo, que podamos hacer propuestas. Entonces, claramente vamos aprendiendo nosotros también. La idea es que repitamos este tipo de encuentros ciudadanos con más colegios, con otras organizaciones también sociales, y que el Congreso al final seamos capaces nosotros de transmitir qué es lo que hacemos. ¿Cómo funcionamos? ¿Qué tipo de trabajo realizamos? Y yo creo que de verdad agradecer a los colegios. Fue muy bueno escuchar a los muchachos y ellos quedaron con ganas. Eso es lo más importante.
Se trata de un nuevo paso innovador y de trascendencia que el titular del Senado también valoró positivamente. En realidad era algo que estábamos probando cómo salía, yo creo que fue un primer paso tremendamente importante, seguramente para el futuro tenemos que mejorarlo. Los alumnos en general quedaron entusiasmados, quedaron entretenidos, no fue una cosa larga y aburrida y muchos de ellos accedieron a respuestas a sus preguntas, otros quedaron enojados porque dijeron no pude presentar esta pregunta, la respuesta no me pareció esa. Bueno, eso es la democracia, es un ejercicio. Yo quedé muy satisfecho y espero que podamos seguir haciéndolo. Conforme al programa establecido, las delegaciones de escolares llegaron cerca de las 10 de la mañana y luego del saludo de bienvenida del presidente del Senado se inició el ciclo de preguntas que hicieron los jóvenes asistentes al evento que concluyó cerca de las 13 horas. Y antes de despedirnos, le comentamos parte de lo que será la agenda de comisiones para este martes 8 de mayo, porque la Comisión de Gobierno Interior continuará con las audiencias respecto del proyecto de ley de migraciones y extranjería que se encuentra con urgencia simple. A la sesión se encuentran invitados la directora del INDH, Consuelo Contreras, además de diversos académicos. La Comisión de Constitución proseguirá la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Penal, aumentando las penas, declarando imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. La instancia tratará además el proyecto de reforma constitucional en materia de garantías y derechos del niño. El propósito de la Comisión de Hacienda es tratar hasta su total despacho el proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada Intermediación Financiera S.A. Continuar con el debate del mensaje que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito es el objeto de la sesión de trabajo de la Comisión de Obras Públicas. A la sesión se encuentran invitados la presidenta de la Asociación Gremial de Secretarios Abogados de Juzgados de Policía Local en Chile, Claudia Díaz Muñoz, además del presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública y el juez de Policía Local de Bichuquén. Y la Comisión de Salud iniciará el estudio de 2 mociones. La primera de ellas modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias. La otra moción, que se encuentra en segundo trámite reglamentario, busca modificar el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis. Para el tratamiento de ambos proyectos se encuentra invitado el ministro de Salud, Emilio Santelices. Y con esta información hemos llegado al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Les recordamos que el detalle de todas estas noticias usted las puede encontrar en sus diferentes formatos audiovisuales en nuestra múltiple plataforma, accediendo a través de www.cámara.cl. Muchas gracias por su compañía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.